Últimamente muchas empresas han estado bajo presión en términos de su precio de negociación en bolsa, como por ejemplo Nubank, que viene en caída libre y su precio bajó casi un 13% en el último mes, o Mercado Libre, que cayó casi un 5% también en el último mes, o inclusive ETFs enteros, como el mismo CSPX, que cayó 1.5% la semana pasada, o el ETF de las 7 magníficas, que incluye empresas como Nvidia, Tesla y Amazon, que cayó 1% la semana pasada también, de tal forma que la caída de precio ha sido generalizada tanto para empresas grandes como para empresas pequeñas. ¿Y a qué se debe todo esto? Pues simple y sencillamente a que la Fed en su reunión de la semana pasada dio un indicativo de que no va a continuar bajando las tasas de interés al mismo ritmo que se esperaba que lo hiciera antes. De tal forma que hoy vamos a ver qué significa todo eso y vamos a mirar si esos bajonazos de precio son realmente ofertones o si por el contrario son un indicativo, una señal de que lo peor aún está por venir. Primero que todo, ya sé lo que está pensando, estimado espectador o espectadora, y no es que yo sea cabezón ni nada por el estilo, no, ni más faltaba, sino que mis conocimientos financieros han sobrepasado todos los límites imaginables, inclusive los de mi gorro navideño, nada más. Pero bueno, sin más preámbulos, para entender la relación de las tasas de interés de la Fed con la caída de las acciones, pues comencemos con la misma Fed, que en caso de que no lo sepa, la Fed es el banco central de allá de los Estados Unidos y es quien se encarga de decidir las tasas de interés en ese país con dos claros objetivos en mente. El primero es mantener el mercado de trabajo saludable, es decir, que ni se creen ni se pierdan demasiados empleos. Y segundo, mantener la inflación bajo control. ¿Cómo así que no se creen demasiados trabajos, Alejandro? Si eso sería buenísimo, no malo. No necesariamente. Si demasiada gente entra a trabajar de una sola, eso podría crear presiones inflacionarias porque de repente mucha gente tendría mucha plata para comprar cosas que no podía comprar antes y eso podría subir mucho los precios. También podría ser que la gente esté cobrando muy poco y pues las empresas estén aprovechando de eso para explotarlas, lo cual tampoco es bueno. Entonces, ni muy, ni tan por el lado de los trabajos. Y pasa exactamente lo mismo con la inflación. Mucha inflación no es buena porque obviamente jamás es bueno que los precios de todo suban como volador sin palo. Y muy poca o negativa inflación, es decir, que los precios bajen, tampoco es bueno porque es un indicador claro de que la economía no está progresando en lo más mínimo y tal vez las empresas estén bajando los precios y la producción a costa de despedir un mundial de gente, lo cual es malo también. Así que de la inflación también ni muy ni tan. Y al respecto de esto último, allá en los Estados Unidos han tenido una batalla contra la inflación esencialmente desde el 2020, como en todo el mundo, y poco a poco la han venido controlando, poco a poco la han venido bajando. ¿Y cómo han bajado la inflación? Pues justamente manejando las tasas de interés, lo cual obviamente tiene repercusiones en la economía en general del país, porque la tasa de la Fed afecta directamente el rendimiento ofrecido por los bonos o treasuries, por lo menos los de más corto plazo, de tal forma que la tasa de la Fed es esencialmente lo que determina la tasa de retorno libre de riesgo, que es algo fundamental a la hora de invertir. Y es que cuando uno va a invertir, uno quiere que su retorno sea mayor que la tasa libre de riesgo, porque ¿para qué diablos me voy a poner yo a invertir en una empresa cualquiera si prestándole al gobierno de los Estados Unidos, que es de lo más seguro que hay en este mundo, me puedo ganar una buena rentabilidad por encima de la inflación en dólares y no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo también? ¿Por qué diablos voy yo a comprar empresas o ETFs individuales si la tasa de la Fed o la tasa libre de riesgo está altísima y va a permanecer así por mucho tiempo? Entonces, tal y como dijo Warren Buffett, las tasas de interés son como la gravedad para el precio de los activos y entre más altas estén, pues más difícil es que los precios de los activos y en particular de las acciones suban, o lo que es lo mismo, cuando las tasas de interés permanecen muy altas, el precio de las acciones tiende a bajar. Eso es justamente lo que ha pasado en los últimos meses, que la Fed comenzó a bajar sus tasas y las acciones comenzaron a subir de precio como volador sin palo, pero ahora les cayó un baldado de agua fría porque la Fed no va a seguir bajándolas al mismo ritmo que lo venía haciendo antes. Ahora bien, eso de que las acciones bajen cuando las tasas de interés suben o se mantienen altas es un mandamiento divino, escrito en las leyes que Moisés trajo del monte Sinaí. No, obviamente no. Y eso lo podemos ver en este mapa de calor, donde calculé las correlaciones entre varias tasas de interés y el precio de las acciones en los Estados Unidos, es decir, el índice S&P 500 por medio del ETF IBB, que es el mismo BO o CSPX, solo que con más años de historia para hacer un mejor comparativo. Barájemela más despacio, Alejandro. No entiendo qué es eso de mapa de calor ni de correlación. Explíquemelo, por favor. En términos simples, una correlación es una medida de qué tan linealmente están relacionadas dos cosas. Por ejemplo, si nos acercamos al mes de diciembre y los
quemados con pólvora aumentan, se dice que eso tiene una correlación positiva. Similarmente, si nos acercamos al mes de diciembre y la productividad de las empresas baja, pues se dice que eso tiene una correlación negativa. Por tanto, la correlación puede ser positiva o negativa. Positiva si las cosas se mueven a la par en la misma dirección, o negativa si las cosas se mueven en direcciones opuestas, y en general se expresa como un número entre -1 y +1. Entre más cerca a -1 o a +1, pues mayor es la correlación entre dichas dos cosas. Y aquí en este mapa de calor simplemente le he asignado colores a esos números: azul para -1 y rojo para +1, y todos los colores del medio y los números entre -1 y +1 son lo que constituye el mapa de calor que usted está viendo actualmente en pantalla. Y ojo que correlación no significa causalidad, es decir, que se acerca diciembre no es la causa de los quemados con pólvora ni de que la gente sea más vaga en el trabajo por esos días, no, ambas cosas son culpa de la propia gente, pero pues todas esas cosas que ya huela a diciembre, los accidentes con pólvora y la productividad disminuyendo, sí están medianamente relacionadas, a pesar de que ninguno cause al otro. Listo, teniendo eso claro, en este mapa de calor o de correlación calculado con 24 años de historia, podemos ver la relación que existen entre 5 cosas, que son las tasas de interés de la Fed, las tasas de interés de los bonos de duración de 20 o de 30 años, las tasas de hipotecas a 30 años y el precio de las acciones del S&P 500, todo allá en los Estados Unidos. Y fijándonos en esta última fila, podemos ver bien que la correlación del precio de las acciones con casi todas las tasas de interés es negativa. Y recuerde que correlación negativa significa que si una cosa sube, la otra cosa tiende a bajar y viceversa. Por tanto, estas correlaciones de la última fila significan que si las tasas de interés suben, pues las acciones tienden a bajar de precio. La correlación no es muy fuerte que digamos, pero sí hay algo ahí. Ah, no, Alejandro, pero mire que la correlación con las tasas de la Fed es positiva, no negativa. Entonces cuando la Fed sube las tasas, el mercado también tiende a subir. Entonces, ¿qué pasa ahí, pues? Yo interpreto eso como que el mercado accionario en general trata de ser predictivo y no reactivo. Es decir, el mercado trata de predecir lo que va a acontecer con las tasas de interés en el futuro y por tanto se anticipa a movimientos ya sea de baja o de alta, y por eso tiene una correlación positiva, pues cuando la Fed sube las tasas, el mercado ya espera que en un futuro las bajen y viceversa también. Entonces, por eso creo yo que las tasas de la Fed y las acciones tienden a subir o a bajar medianamente juntas. Además de que como las tasas de interés de la Fed tienen un peso mayor en el corto plazo y no en el largo plazo, pues por eso es que la correlación negativa del precio de las acciones es algo que solo aparece con las tasas de mayor duración, ya sea de los bonos estatales de 20 o de 30 años o con las tasas de las hipotecas a 30 años. Ah, ¿cómo así que la tasa no controla las tasas de interés en el largo plazo? ¿Es que son una parrandada de estúpidos o qué? No, pero es que es el propio mercado de cada activo el que se autorregula con la ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda por bonos, pues las tasas ofrecidas disminuyen. De igual manera, si no hay nadie comprando casa con hipoteca a 30 años, pues las tasas de las hipotecas bajan para ser más atractivas entre los compradores. Así de simple es que funcionan las cosas. Y todo eso es influenciado por las tasas de la Fed, pero no controlado por las mismas, porque si bien una mayor tasa de la Fed se asocia también a mayores tasas de interés en absolutamente todo lo demás, pues tampoco es que eso sea una regla inquebrantable, como puede ser evidenciado tanto en este mapa de calor y las correlaciones en el mismo, en esta primera fila, así como en este mismo gráfico, donde podemos ver que a pesar de que las tasas de la Fed han bajado desde septiembre, justamente porque desde septiembre se siente diciembre, desde septiembre se siente que viene diciembre. claro, obvio, la Fed estaba pendiente de Olímpica Estéreo para empezar a bajar esas tasas, pero bueno, a pesar de que la Fed ha bajado sus tasas, las otras tasas de interés han continuado subiendo en los últimos 3 meses y hasta la semana pasada el mercado venía subiendo también. Entonces, esto es una prueba clara de que si bien las tasas de la Fed tienen influencia en todo, pues no son causantes directos ni de aumentos de tasas de otras tasas de interés, ni de caídas ni aumentos del precio de las acciones. Y centrándonos de nuevo en las acciones, en las empresas, que es lo que más nos interesa, ¿por qué iban subiendo hasta la semana pasada y de pronto parecen haber caído de un precipicio? Pues es que cuando la Fed comenzó a bajar sus tasas en septiembre, la expectativa era de que las bajaran rápidamente, especialmente en el 2025 con 4 cortes hasta llegar a una tasa efectiva del 3.4% a finales del 2025 y luego 4 cortes más hasta llegar a 2.9% a finales del 2023. Pero oh sorpresa, la Fed en su reunión de la semana pasada dijo que nada y cucas, final no va más con los cortes planeados, sino que ahora solo esperan bajar las tasas 2 veces en el 2025. ¿Y por qué eso? Pues porque la inflación no está cediendo tanto como esperaban y porque el mercado
de trabajo sigue medianamente saludable a pesar de que se ha enfriado un poco últimamente, es decir, de que hay pocos nuevos trabajos siendo creados y que la tasa de desempleo está subiendo lentamente. Entonces, ante esas cosas que no son muy buenas, que digamos, pero que tampoco son horripilantemente malas, por lo menos no por ahora, la Fed prefiere ir con su avena y bajar las tasas más despacio de lo que esperaba para controlar la inflación y esperar a ver cómo se desenvuelve el mercado de trabajo para tomar decisiones futuras. Es decir, van a ir más despacio analizando la evolución de estos datos de trabajo y de inflación a medida que pase el tiempo antes de tomar cualquier decisión. ¿Y es eso malo? En mi opinión, no lo es. Eso causa que la gente se desespere y venda sus acciones creyendo que todo se va a ir a la mismísima mierda y que la inflación va a subir por los cielos y que todas las empresas van a fallar o a disminuir drásticamente sus ganancias, lo cual no es el caso. De tal forma que, en mi opinión, las caídas recientes del mercado justo después de que la Fed anunciara que no va a cortar tanto las tasas de interés en los próximos años, pues representa simple y sencillamente oportunidades de compra en acciones, como por ejemplo el CSPX de toda la vida o inclusive el infame BO o IBV si no le importa mucho los impuestos a los dividendos. Y como bonus, tratemos de entender por qué diablos han caído tanto las acciones de empresas como Nubank o Mercado Libre, que de acuerdo al gráfico de los últimos 3 meses parece que estuvieran clavando para ser clavadistas olímpicos. ¿A qué se debe eso? Muy pero muy simple. ¿Cuál es el mercado principal de estas dos empresas, de Nubank y de Mercado Libre? Brasil. ¿Está Brasil en la buena o en la mala? Brasil está en la gran mismísima mierda. Y eso es por cuenta de los dirigentes que están gastando y gastando plata como si no hubiera un mañana y aumente el impuesto tanto a empresas como a la gente del común, lo cual jamás es bueno y lleva a Brasil o a cualquier país o a cualquier persona, de hecho, al borde de la quiebra, porque cualquier país o entidad pública o privada o persona del común que gasta más de lo que está ganando está destinada a la quiebra. Y pues ese es el mayor problema de Brasil y por tanto de las empresas para las cuales dicho país es su principal mercado, que es simple y sencillamente la irresponsabilidad fiscal de los gobernantes, que en vez de atacar el problema de raíz y disminuir los gastos, solo buscan más y más impuestos, tratando de aumentar sus ingresos, sí, pero para malgastarlos como si no hubiera un mañana, o peor aún, aumentando los gastos a un ritmo muy superior al de los ingresos y generando déficits más y más grandes. Esto es muy similar a lo que está pasando aquí en la Colombia querida y por eso es que Colombia también está en una grave situación fiscal en la actualidad, pero bueno, de Colombia sí hablamos en otro video. Por el momento, esa situación fiscal en Brasil y las tasas de interés crecientes en ese país no afectan ni a Nubank ni a Mercado Libre, pues las empresas siguen lucrando de lo lindo y es de esperar que los resultados que publiquen en enero o en febrero del 2025, que son los que corresponden a los últimos 3 meses de este 2024, pues sean maravillosos, en poco o en nada afectados por la situación fiscal de Brasil ni por las altas tasas de interés allá, porque esos son principalmente ruidos políticos ajenos a las ganancias y al flujo de caja de estas empresas. Por tanto, estamos de súper ofertón tanto en Nubank como en Meli. Nubank está bien por debajo de los $16.6 que yo le calculo de precio justo y Mercado Libre también está bien por debajo de los $2.040 que yo le calculé de precio justo. Por tanto, aproveche y compre tanto el CSPX que siempre le recomiendo o VO e IBV que también son buenos. Y si tiene el estómago para aguantar el vaivén de las acciones individuales, pues Nubank y Mercado Libre me parecen excelentes compras en la actualidad. Y con todo eso que hablamos hoy, dígame por favor, ¿le quedó claro cómo afectan las tasas de interés a los activos y a las acciones como el CSPX o empresas individuales? ¿Tiene usted a Meli y a Nubank en su portafolio o ya las vendió porque no aguantó las violentas bajadas de estas empresas en los últimos 3 meses? Por favor, déjenme saber todo eso en los comentarios. Por el momento, no siendo más, así se despide este fiel y humilde servidor, Alejandro Hernández Arboleda. Y como siempre, que las inversiones fructíferas de largo plazo estén siempre con ustedes. Hasta luego.